Importancia de la yihad. Hermanos en el Islam. ¿Por qué la yihad es tan central para el Islam? Para entender esto, primero recordemos los significados de tres palabras clave: din, sharia e ibadah. Din significa obediencia y sumisión. La sharia nos dice cómo obedecer y someternos, es la ley. Ibadah significa adoración y servicio. Din, sharia y ibadah. Reconocer que alguien es tu gobernante a quien debes someterte significa que has aceptado su din. Él ahora se convierte en vuestro soberano y vosotros en sus súbditos. Los mandamientos y los códigos que Él os da constituyen la ley o la sharia que debéis seguir. Una vez que vives en obediencia a Él según la ley establecida por Él, estás sirviéndole y adorándolo, esto es ibadah. Tú, pues, dale todo lo que te pida, obedece lo que te ordene, abstente de lo que prohíba, observa los límites que ponga a tu conducta y sigue lo que Él te indique o decida en todos tus asuntos. Por lo tanto, din en realidad significa lo mismo que Estado y gobierno, la sharia es la ley de ese Estado y gobierno, y ibadah equivale a seguir y cumplir con esa ley. Siempre que aceptas a alguien como tu gobernante y te sometes a sus órdenes, has entrado en el din de esa persona. Si aceptas que Allah es tu gobernante, has entrado en el din de Allah. Si tu gobernante es alguna nación en particular, has entrado en el din de esa nación, y si es tu propia nación o tu pueblo, entonces has entrado en el din del pueblo. A cualquier cosa a la que os sometáis, habéis entrado en su din, y estás realizando la ibadah de aquel cuyas leyes estás siguiendo. Es necesario explicar este punto porque, una vez que lo hayas comprendido, podrás ver que te es imposible seguir más de un din a la vez. De varios gobernantes, solo uno puede gobernar vuestras vidas; de varios sistemas legales, solo uno puede convertirse en la ley de sus vidas. Y de los diversos objetos de adoración, solo es posible adorar a un Dios. Usted puede objetar que esto no es estrictamente cierto; por cuestión de creencias podemos aceptar a un gobernante, incluso si en la práctica obedecemos a otro; podemos adorar a un Dios, incluso si nos sometemos a otro. Nuestros corazones pueden creer en una ley, incluso si los asuntos de nuestra vida están regulados por otra ley. En respuesta, digo, sin duda esto se puede hacer, y de hecho se está haciendo, pero esto es shirk, y este shirk es pura falsedad. En realidad, sois seguidores solo del din de ese ser a quien en realidad obedecéis. ¿No es entonces una total hipocresía llamar a ese ser tu gobernante y afirmar que pertenece a su din a quien no obedeces? ¿Qué beneficio os dará tal creencia si solo vuestra lengua y vuestro corazón la suscriben? No tiene sentido afirmar que tienes fe en su sharia cuando todos tus asuntos se llevan a cabo en violación de esta sharia y de hecho sigues otra sharia. ¿No es un pseudo ejercicio aceptar a cierto ser como objeto de adoración e inclinar la cabeza en el suelo ante él cuando en la práctica prestas servicio a otro ser? Solo ese ser es tu objeto de adoración, y solo a él estás adorando, cuyas órdenes obedeces, cuyas prohibiciones observas, cuyos límites no violas, cuyo código sigues en todos tus asuntos, cuyos procedimientos regulan tus transacciones, cuyas decisiones siempre busquen y sométense a cuya sharia gobierna sus tratos con otras personas, y a cuya convocatoria entregan todos sus talentos y poderes, sus corazones y cerebros, manos y pies, todas sus posesiones, incluso sus vidas. Independientemente de lo que digas que son tus creencias, es tu práctica real la que constituye la realidad; la mera palabrería no tiene peso. Si obedeces el din de un rey, el din de Allah no tendrá cabida en él. Y si os sometéis a la soberanía popular, o al din de los británicos o alemanes, o a vuestra nación y patria, entonces el din de Allah tampoco tendrá lugar en ello. Pero si, en realidad, sois seguidores del din de Allah, no habrá lugar para ningún otro din. Todo din quiere poder. Un din total, cualquiera que sea su naturaleza, quiere poder para sí mismo; la perspectiva de compartir el poder es impensable. Ya sea soberanía popular o monarquía, comunismo o islam, o cualquier otro din, debe gobernar para establecerse. Un din sin poder para gobernar es como un edificio que existe únicamente en la mente. Pero lo importante es el edificio que realmente existe, en el que realmente se vive. Por su puerta entras, por su puerta sales.
su techo está sobre vosotros, sus paredes os rodean. Usted organiza su patrón de vida de acuerdo con su forma e instalaciones. ¿Qué sentido tiene, mientras se vive en un edificio cuyo diseño arquitectónico te obliga a adoptar ciertos patrones de vida, pretender que crees en un tipo de edificio completamente diferente o que realmente estás viviendo en él? No puedes vivir en un edificio que solo existe en tu cabeza. Exactamente de la misma manera, no tiene sentido afirmar que un determinado din es verdadero mientras se vive la vida de acuerdo con otro din. Solo ese din es real y genuino, cuya autoridad está establecida en la tierra, cuyas leyes se siguen y según cuyas reglas y regulaciones se conducen los asuntos de la vida. Veamos algunos ejemplos. Soberanía popular. Soberanía popular significa que el pueblo de un país es su soberano supremo, entonces es un din. Ahora sus vidas deberían regirse por una sharia que la propia gente ha elaborado, y todos los habitantes de ese país deben obedecer y servir a su propia autoridad. ¿Cómo puede establecerse este din a menos que la soberanía del pueblo reine supremamente en el país y a menos que se aplique una sharia enmarcada por las representaciones del pueblo? Y si lo es, no puede haber lugar allí para la monarquía, el gobierno extranjero ni para nadie más. Monarquía. Monarquía significa que un rey es el soberano supremo de un país, entonces es un din. Ahora solo él será obedecido y solo su sharia será aplicada. Si no, entonces es inútil reconocer al rey como soberano y gobernante supremo y a su sharia como la ley suprema. Si la soberanía popular es suprema, una potencia extranjera toma el poder, no quedará rastro de la monarquía ni nadie podrá seguirla. Regla británica. En la India prevalece el din de los británicos. Prevalece porque el poder británico hace cumplir el Código Penal indio y el Código de Procedimiento Civil. Todos vuestros asuntos se llevan a cabo dentro de los límites prescritos por los británicos y todos vosotros inclináis la cabeza en obediencia a sus órdenes. Mientras este din prevalezca, ningún otro din, por mucho que profese seguirlo fervientemente, podrá tener realidad alguna. Y si el Código Penal indio y el Código de Procedimiento Civil dejaran de aplicarse y las órdenes británicas no fueran obedecidas, entonces el din de los británicos perdería todo significado. Din del Islam. Exactamente similar es la posición del din del Islam. Este din significa que solo Alá es el Señor de todo lo que hay en la tierra y solo Él es el soberano. Por lo tanto, solo Él debe ser obedecido y servido, solo su sharia debe gobernar todos los asuntos de nuestras vidas. ¿Qué implica la soberanía de Alá? Que su orden debe ser suprema en el mundo, los juicios legales deben basarse en su sharia, la policía debe operar de acuerdo con sus mandamientos, las transacciones financieras deben llevarse a cabo de conformidad con sus leyes, los impuestos deben recaudarse según Él lo indique y gastarse. Tal como Él lo especifica, el servicio civil y el ejército deben obedecer su código, las personas deben dedicar sus habilidades, capacidades y esfuerzos a cumplir sus deseos. Además, solo se debe temer a Alá, sus súbditos deben someterse únicamente a Él y el hombre no debe servir a nadie más que a Él. A menos que se establezca el reino de Dios, estos objetivos no podrán realizarse. ¿Cómo puede el din de Alá aceptar coexistir con cualquier otro din, cuando ningún otro din admite tal asociación? Como cualquier otro din, el din de Alá también exige que toda la autoridad le sea conferida genuina y exclusivamente. Si no es así, el din del Islam no estará allí y será inútil pretender que así sea. Este es el punto que el Corán ha subrayado repetidamente. Y no se les ordenó otra cosa que servir a Alá, sometiéndose exclusivamente a Él y apartándose de todos los dioses falsos. Es Él quien ha enviado a su mensajero con la guía y el camino de la verdad, para que lo haga prevalecer sobre todos los caminos, religiones, por mucho que a los mushriks, que toman dioses además de Alá, les disguste. Y luchar contra ellos, hasta que no haya rebelión, contra Alá, y toda sumisión sea solo a Alá. La autoridad, para establecer lo que está bien y lo que está mal, pertenece solo a Alá, Él ha ordenado que no sirváis a nadie más que a Él. Por tanto, cualquiera que espere encontrarse con su Señor, que haga obras de justicia y que no haga que nadie participe en el servicio de su Señor.
¿No habéis visto a aquellos que afirman que creen en lo que os ha sido enviado y en lo que fue enviado antes de vosotros, y sin embargo desean convocarse unos a otros al gobierno de los poderes en rebelión contra Alá, aunque se les ha ordenado que lo rechacen? Y no hemos enviado a ningún mensajero, salvo para ser obedecido con el permiso de Alá. Lea estas aleyas coránicas teniendo en cuenta los verdaderos significados de Din, Sharia e Ibada, y comprenderá su mensaje. Jihad en el Islam. El Din de Alá, como cualquier otro Din, no permite que uno simplemente crea en su verdad y realice ciertos ritos de adoración. Si eres un verdadero seguidor del Islam, no puedes someterte a ningún otro Din ni puedes hacer del Islam un socio de él. Si crees que el Islam es verdadero, no tienes otra alternativa que ejercer tu máxima fuerza para hacerlo prevalecer en la tierra, o lo estableces o entregas tu vida en esta lucha. Solo mediante este criterio puede comprobarse la sinceridad de vuestra fe. Con una creencia sincera, te resultará imposible incluso dormir cómodamente si te obligan a vivir bajo otro Din, por no hablar de prestarle servicio, hacerte rico bajo él o disfrutar de sus comodidades. Cada momento que pases bajo otro Din será un lecho de espinas, cada bocado de comida es un veneno. Incluso si aceptas pasivamente vivir bajo otro Din, no eres un creyente en el verdadero sentido del término, no importa cuán asiduamente ofrezcas una oración tras otra, cuántas largas horas pases en meditación, cuán bellamente expliques el Corán y con qué erudición escribes y hablas sobre el Islam. Pero, si algunas personas sirven activamente a otro Din y pelean sus guerras, no hay palabras suficientes para describir su abominable comportamiento. Pronto llegará el día en que se encontrarán con su Hacedor y probarán la paga de sus pecados. Si se consideran musulmanes, se están engañando a sí mismos. Con un poco de sentido común, podrían haber comprendido lo ilógico que es aceptar un Din como verdadero y luego, al mismo tiempo, aceptar el predominio de otro Din contrario, o trabajar activamente para lograrlo. El fuego y el agua pueden existir juntos, pero no hacerlo con fe en Alá. Todo lo que dice el Corán al respecto no se puede reproducir aquí, pero cito algunas aleyas. ¿Piensan los hombres que se les permitirá decir, creemos y no serán probados? Y, en verdad, ya probamos a sus predecesores. Alá seguramente señalará a los que hablan con la verdad, y seguramente señalará a los mentirosos. Y hay algunos hombres que dicen, creemos en Alá, pero cada vez que se les hace sufrir por la causa de Alá, toman la persecución del hombre como si fuera un castigo de Alá. Y entonces, si viene ayuda de tu Señor, dirán, siempre hemos estado contigo. ¿No es Alá plenamente consciente de lo que hay en los corazones de todos los seres? Alá seguramente señalará a los que creen, y seguramente señalará a los hipócritas. Y Alá no es tal que dejará a los creyentes en el estado en el que ustedes se encuentran, hasta que Él distinga lo malo de lo bueno. ¿Pensáis que os dejarían solos, mientras Alá aún no haya visto quiénes de vosotros habéis luchado, y no quitaréis aparte de Alá y su mensajero y los creyentes a ningún ayudante? ¿No has visto a quienes serían amigos de personas con las que Alá está enojado? ¿No son ni de vosotros ni de ellos? Esos son el partido de Satanás. Realmente, son esos, el partido de Satanás, los que son los perdedores. Seguramente, aquellos que se oponen a Alá y su mensajero, trabajan contra el establecimiento de la religión de la verdad, se encuentran entre los más abyectos. Alá ha ordenado, seguramente prevaleceré, yo y mis mensajeros. Seguramente Alá es todo fuerte, todopoderoso. Reconociendo a los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes solo llevan una identificación. Todos sus esfuerzos están dirigidos a erradicar todo Din falso, y todo Din distinto del de Alá es falso, y establecer en su lugar el Din verdadero. Viven, sufren pérdidas y mueren por su causa. Poco importa si tienen éxito o fracasan. Por el contrario, si se reconcilian con el dominio de una forma de vida falsa o ayudan a hacerla dominante, son mentirosos si afirman poseer el imán. Cambiar solo a través de la lucha. Las personas que utilizan la dificultad de establecer el verdadero Din como pretexto para no intentar hacerlo tienen su respuesta en el Corán. Obviamente,
cada vez que te levantas para establecer el verdadero din, algún din falso ya está en una posición de poder, controlando todos los recursos. De lo contrario, por definición, no habría nada que derribar. Por lo tanto, es igualmente obvio que la sustitución de este din falso por el din verdadero siempre será una lucha larga y dura. No se puede lograr, ni ahora ni nunca, fácilmente y sin ningún sacrificio. Es imposible afirmar que deseas el establecimiento del verdadero din y al mismo tiempo seguir tolerando aquellas partes del falso din que parecen beneficiarte personalmente. El verdadero din solo puede establecerse precisamente cuando las personas están dispuestas a renunciar a los beneficios y privilegios de los que disfrutan bajo el falso din. La jihad fi sabilillah nunca es fácil. Está destinado únicamente a quienes tienen la voluntad de luchar por su causa, y esas personas son siempre pocas. Que aquellos que afirman seguir el verdadero din pero no están dispuestos a hacer ningún sacrificio sigan sirviendo a sus propios intereses. Si bien se hacen sacrificios por la causa de la verdad, tales personas no aparecen en ninguna parte. Cuando se gane la batalla, aparecerán como de la nada, diciendo: Innakum ma'akum, siempre hemos estado contigo, ahora ven y danos nuestra parte. No seamos como aquellos que dicen creer en Allah, pero no damos tiempo, dinero ni vidas por su din. Avancemos y luchemos por la causa de Allah con todo lo que poseemos.